Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio estar entre ustedes. Ha sido sumamente bueno poder escuchar a nuestro hermano Noah y a nuestro hermano Alan predicar la palabra. Y yo le daba muchas gracias al Señor porque su espíritu y los organizadores de esta conferencia organizaron esto tan bien que cada tema ha ido uno conectándose con el otro. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta sesión es básicamente lo siguiente. Nuestro hermano Noah y Alan han estado hablando de la teología, de entendiendo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Alan conectó muy bien a nosotros hoy día con el pueblo de Israel. Y entendiendo cuál es la relación nuestra con Abraham. Y hizo un trabajo espléndido conectándonos con Jesús. ¿Se acuerdan? A Angus y a Jody aquí, como ahora ese Jesús, nosotros estamos aferrados a ese Jesús y el día del juicio nos presentaremos delante del Señor sin ninguna obra que nos haya merecido estar delante de Él, y por estar en Cristo Él nos va a aceptar. Qué precioso fue eso. Ahora, a mí me toca predicar qué tiene que ver esa gracia aquí, ahora, en lo que llega este día. En lo que llega ese día en el que nos presentaremos delante de Jesús, cuando usted esté en su casa, en el trabajo, en el colegio, ¿cómo se ve esa gracia en Cristo? Yo quisiera que nosotros ahora oráramos, estando conscientes de algo. Los creyentes tenemos tres grandes enemigos. Tres enemigos con los que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida aquí en la tierra. El diablo, el mundo y la carne. Y ahora mismo nosotros vamos a tener esos tres enemigos luchando por nuestras almas. El diablo, el mundo y la carne. Pero ahora, en esta sesión, vamos a tener un cuarto enemigo. El diablo, el mundo, la carne y el sueño. Entonces, para que ni ustedes ni el predicador caiga durmiendo y podamos escuchar su palabra y reaccionar a su palabra, vamos a orar. Y no voy a orar largo, no vaya a ser que se me duerman orando. Señor, nosotros queremos presentarnos delante de ti y te queremos pedir que tú vengas a nuestro auxilio, que tu Espíritu Santo se pase en medio de nosotros y use tu palabra, use tu verdad y encienda nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a distinguir dónde hay pecado en nuestra vida y ayúdanos a percibirnos de toda la gracia que también hay en nuestra vida. Concédenos, Señor, vivir vidas agradables a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera, por favor, pedirles que me acompañen a Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito era un joven al que Pablo había mentoreado y había básicamente discipulado y lo había dejado encargado en una iglesia, en una ciudad, para que corrigiera cosas deficientes que habían en esa iglesia. Habían asuntos de doctrina que habían que ser corregidos y faltaban pastores. Así que Tito tenía que ocuparse de corregir lo que estaba doctrinalmente deficiente y también conseguir pastores que fueran apropiados para cuidar de esas iglesias. Y Pablo le hace la advertencia en Tito capítulo 1 de que ya habían hombres en la iglesia y en esa ciudad donde eran unos charlatanes. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, porque aún hay muchos contumaces o rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca. Y él continúa hablando de estos hombres. Pero él dice, Tito, tú te vas a encontrar con hombres que son engañadores y gente que se pone a discutir de vanidades, de tonterías, de cuentos, casi mitologías le llama Pablo.
Pero Pablo no solamente le dice, tú te vas a encontrar con personas que están hablando tonterías y que están hablando cosas huecas. Es que estos hombres no solamente han hablado tonterías, sino que su vida no muestra que son realmente de Dios. Fíjense el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No solamente hablan lo equivocado, es que su vida hace evidente que aunque ellos dicen que conocen a Dios, su vida dice clarísimo, no conocen a Dios. Y ahora en el capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que le dice a Tito. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense el contraste, pero tú no vas a ser como ellos, Tito. Tú vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y uno pudiera pensar, conociendo a Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, el que escribió Romanos, uno pensaría que ahora Pablo iba a comenzar a hablar y a resumir el Evangelio. Iba a comenzar a traer esas doctrinas bellísimas que él expuso en Romanos o en Gálatas, Efesios. No, fíjense lo que hace Pablo. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es eso? Fácil. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, ¿tú sabes de qué se trata la sana doctrina? Cuando tú enseñes en tu iglesia, Tito, tú te debes encargar no solamente de enseñar buena teología, lo que hicieron nuestros hermanos Noah y Alan, enseñaron una teología impresionante esta mañana. Lo que le pide Pablo a Tito es que esa teología, esa gracia y esa salvación que solamente encontramos en Cristo debería emanar un tipo de vida. Así que, ¿cómo es ese tipo de vida? Bueno, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Fíjense que aquí no está mencionando nada extraordinario. Este es un hombre mayor ordinario. Ordinario, sobrio, paciente, fe, amor, paciencia. Él no le está pidiendo, ahora Tito, todos los hermanos en la iglesia tienen que hacer cosas extraordinarias y todos tienen que estar dedicados a algún tipo de ministerio especial y vamos a ver cuántos misioneros logramos sacar de la iglesia. No, ancianos ordinarios y corrientes viviendo de acuerdo al Evangelio. Así que Pablo va a comenzar ahora a hablar cómo deberían comportarse diferentes tipos de personas en la iglesia. No importando el género, varón o hembra, no importando la etapa en su vida, sea anciano, sea joven, no importa su clase social, él va a hablar de siervos y va a hablar de amos. Él dice, todos ustedes deberían vivir una vida que emana del Evangelio. Ya él habló de los ancianos. Ahora fíjense lo que dicen de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense esto. Y este va a ser ahora el énfasis mío. Yo no me voy a dedicar a explicar qué significa cada una de esas cosas. ¿Qué significa ser sobrio, serio, prudente, casta? No me voy a enfocar en eso. En lo que me quiero enfocar en esta sesión es que ustedes vean cuál es el propósito que tiene Pablo en mente al nosotros vivir una vida que es de acuerdo al Evangelio. Y yo se lo quiero resumir ahora y luego se lo voy a probar. Nosotros, todos los que decimos que estamos en Cristo, que hemos disfrutado de su gracia, hemos sido salvos para vivir una vida que adorna el Evangelio.
Oye esto, tú fuiste salvo para tú hacer bello el Evangelio, para que cuando la gente nos vea en las calles, en nuestras casas, en nuestro puesto de trabajo, la gente pueda tener una idea fresca de lo que es el Evangelio y ellos puedan decir, wow, para eso nosotros fuimos salvos. Y yo se lo quiero demostrar en este pasaje. Fíjense cómo él le dice a las ancianas, condúzcanse de esta manera. ¿Para qué? Propósito. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sean chismosas, no se anden metiendo, no sean una vieja peleonas. Porque si ustedes hacen eso, si ustedes son conocidas por ser la chismosa del barrio, ustedes están hablando mal del Evangelio. Y la gente va a decir, pero esa no es la hija de Dios. Y él está diciendo, no pueden vivir así. Ahora él continúa diciendo y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú mismo como ejemplo de buenas obras. Fíjense lo que él está diciendo a Pablo. Los jóvenes que sean prudentes. Pero ¿quién va a ser el ejemplo de los jóvenes? Tú, Tito. Y tú te debes de presentar a ellos como un ejemplo, como un modelo de buen y decirle, óigame bien, por humildad, Tito, tú te debes de presentar ante los hombres de la iglesia y decirle, óigame bien, por la gracia que hay en mí, por la gracia de Cristo que hay en mí y el poder de Dios en mí, ustedes pueden ver cómo yo me comporto, compórtense como yo me comporto. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Tito que haga. Pero miren para qué. Que sea ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense cómo se conecta este propósito con el otro de las ancianas. Las ancianas deben de vivir de cierta forma que su vida no sea causa de blasfemia de la palabra. Ahora, Tito, tú y los jóvenes deberían vivir de tal forma, de tal manera, que nuestros adversarios se avergüencen, que nuestros adversarios no tengan nada que decir de nosotros. Ellos van a poder criticar nuestra doctrina, ellos van a poder criticarnos y considerarnos tontos, porque imagínate, él cree en un Dios que creó en 6 días, él no cree en la ciencia, él es un pariguayo, no tiene novia o no tiene relaciones con su novia antes de. Nos van a poder atacar por un montón de cosas, Tito. Pero el testimonio que nosotros le vamos a dar de amor, de seriedad, de confianza, de fidelidad, les va a tapar la boca. Ellos no van a poder hablar mal del Evangelio al ver nuestro testimonio. Y ahora fíjense, la intención de Pablo es, primero, que no se blasfeme. Miren cómo Pablo va subiendo en intensidad. Primero, que cuando vean a las mujeres, no puedan hablar mal de la doctrina al ver a las mujeres. Ahora, que cuando vean a los hombres, a los jóvenes y a Tito actuar, no solamente que no puedan hablar mal, es que se tengan que tapar la boca, es que ellos queden avergonzados. Pero miren ahora el otro grupo al que se refiere Pablo. Dice, exhorta a los siervos, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defraudando, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense esto. Ser cristiano, ser un buen cristiano, es muy difícil y es muy fácil. Miren a lo que me refiero con muy difícil. Es muy difícil porque nosotros tenemos en contra al diablo, al mundo y a la carne, como le había dicho. Pero al mismo tiempo es fácil, no hay que complicarse tanto. A veces nosotros pensamos que si nosotros estamos en el trabajo, ¿cuál es la manera en la que vamos a demostrar que somos realmente creyentes, creyentes fervorosos? Uno pensaría, bueno, yo estoy en mi trabajo y entonces predico.
y evangelizo. Y cada vez que haya una campaña en la iglesia, invito a todos mis amigos y le entrego trataditos y aprovecho la hora del almuerzo para predicarle. ¿Saben qué? Eso está genial. Eso está genial. Ojalá todos lo hagamos. Pero eso no es necesario. No es la única manera en la que usted exalta la doctrina de Cristo. ¿Saben cómo uno es un empleado ejemplar, según Pablo? No sean contetones, no se quejen del jefe, no anden chismeando entre el grupo, no se critiquen mutuamente. De hecho, no solamente hagan lo que se les manda hacer, porque ustedes deberían hacer lo que se les manda hacer. Pero ahí dice, traten de ser, agraden en todo a sus amos. Y la idea es, traten de mantener a sus amos contentos. Pero no para obtener un aumento. Atiendan, recuérdense esto. En este momento en el que Pablo está hablando, el mundo laboral era muy diferente a nuestro mundo de hoy. Hoy día, usted va al trabajo con la esperanza de que si usted se porta bien, que si usted cumple con las metas y los objetivos, y si le cae bien al jefe, usted puede ascender o puede conseguir mejor sueldo. Estos hombres a los que Pablo le está hablando no tenían ese chance. Eran esclavos, le pertenecían a ese hombre, no tenían aumento, no tenían ascenso. Toda su vida iban a ser esclavos. Y tenían que hacer lo que al amo le diera la gana. En aquel entonces no había código laboral, que yo voy al ministerio a quejarme porque me despacharon y me están poniendo a trabajar horas extra y no me la han pagado. Eso no existía en ese momento. Así que Pablo le está diciendo, no sean respondones, no sean quejosos. Y más bien, no solamente concéntrense en hacer lo que se les está pidiendo por hacer, sino que hagan de más. Y cuando ustedes hagan eso, cuando ustedes vivan ese tipo de vida en su casa, en el hogar, en la calle, en el trabajo, cuando ustedes tengan ese tipo de carácter, la gente va a ver el evangelio y ustedes lo van a estar adornando. Lo van a estar haciendo bello. Y si ustedes no viven así, van a estar defraudando el nombre de Cristo, van a estar afeando el nombre de Cristo. Así que, hermanos, yo quiero ponerle en sus mentes esto. Pablo pone delante de nosotros algo muy claro. Él dice, la sana doctrina debe de llevar a una sana vida. La sana teología me tiene que llevar a una sana ética. Las ideas se deben de traducir en acciones. Así que los que están aquí presentes, hay algunos que van a ser madres, otros que son jóvenes, algunos son estudiantes. Aquí no está la parte de los estudiantes porque eso ni existía en aquel momento. Pero muchachos, los que van a la escuela, vivan de tal manera en la escuela, siendo íntegros, siendo honestos, no fijándose en el examen, no copiando tarea, no diciendo malas palabras, no oyendo la misma música que oyen sus compañeros, no gozándose en los mismos chistes que ellos se gozan, sino siendo puros, promoviendo la justicia, guardando al pobre, al débil, al que es oprimido en el curso. Y ustedes van a adornar la doctrina. No solamente hablen el evangelio, vivan el evangelio. Vívanlo de tal manera que los que son unos impiazos que no quieren saber de usted, lo pueden criticar por su piedad, pero no lo pueden criticar por su falta de integridad. Ahora, fíjense esto. Algo interesante, algo importante. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? ¿Qué tiene que ver esto con la gracia de la que se nos habló esta mañana? Miren qué tiene que ver. Primero, Pablo dice, esto es lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Pero ahora, fíjense en el versículo 14. ¿Por qué las ancianas deberían vivir de tal manera que la palabra no sea blasfemada? ¿Por qué los
jóvenes deberían vivir de tal manera que los enemigos se avergüencen y se haya tapada su boca? ¿Por qué los siervos deberían vivir de tal modo que adornen el evangelio? ¿Por qué? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la razón de vivir a todos los hombres? Esa es la razón. ¿Cuál es la razón de vivir así en mi día a día? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, se ha revelado. Y eso de que la gracia de Dios se ha manifestado no es otra cosa que Jesús se ha manifestado. ¿Se acuerdan el ejemplo, el excelente ejemplo que hoy nos trajo Noah acerca del carro? Y de cómo hay personas que está el carro ahí y lo tonto que sería alguien ponerse a ver la sombra y la forma del carro y decir, wow, pero mira qué curva tiene ese carro. Es verdad, la sombra me da una idea de cómo es el carro. Pero el carro. ¿Saben lo que significa que la gracia de Dios apareció? Que antes en el Antiguo Testamento nosotros podíamos ver la gracia de Dios, la sombra de la gracia de Dios en la vida del pueblo de Dios, en Abraham, en Noé, en Daniel, en José, en Moisés, en el pueblo de Israel dando gracia y perdón y perdón y perdón y cuidado y poder. Sin embargo, Juan capítulo 1 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y vimos, llegó la gracia y la verdad. ¿Saben lo que estaban diciendo con Cristo? Cuando Cristo llegó, lo que la gracia se veía por sombras, con Cristo la gracia tomó forma, carne y color, y se veía clarísimo en él. Así que cuando la gracia de Dios se manifestó y apareció, ¿saben lo que vino a traer? Vino a traer salvación. ¿Saben qué? Yo no sé cuál es la razón de por qué ustedes estén aquí. Me imagino que la mayoría de ustedes vienen de contextos de iglesias y viven en el mundo eclesiástico. Pero muchas veces, no sé si a ustedes les pasa como a nosotros nos pasa, que la gente busca acerca de Dios o de la iglesia cuando tiene algún tipo de problema. Tiene problemas en el matrimonio, ha intentado pero las cosas no funcionan y entonces comienzan a acercarse a la iglesia y como a buscar a Dios a ver si en Dios pueden encontrar algo de ayuda. Su negocio quebró, se encuentra en una deuda terrible, tiene problemas, se siente sofocado y entonces van a la iglesia a buscar algo de Dios, a ver si Dios le ayuda con esa situación. Tienen problemas aún más profundos como de salud. Se le ha dicho que tiene cáncer. Su vida está en riesgo. Se encuentran cara a cara con la muerte y entonces comienzan a buscar de Dios, a ver si Dios le puede sanar. Hay algunos que llegan a tal punto de depresión y de cansancio en su vida que incluso están pensando si vale la pena conservar la vida. Incluso si no vale más la pena quitarse la vida. Y llegan a la iglesia como el último chance que se van a dar. Así que van a nuestras iglesias buscando ayuda. Y saben que en nuestras iglesias pueden encontrar comunidades donde se les ayude. Pero la iglesia en sí misma no se trata de ayudar a pecadores. Se trata de, ¿saben de qué se trata? De salvar a pecadores. Y muchas veces nosotros tratamos el evangelio como si el evangelio fuera una ayudita a las personas. Los hombres vivimos en este mundo tan malo, tan caído, con tantas dificultades. Y Jesús vino a ser una ayudita para nosotros. Sin embargo, aquí lo que se dice es Jesús vino a traer salvación. Déjenme tratarse de ilustrárselo. ¿Qué significa eso de salvación? Y es una ilustración muy mala, muy limitada, teológicamente hablando. El evangelio es mucho más complejo que lo que yo voy a explicar ahora. Pero imagínense esto. Imagínense que ustedes están en un edificio alto de Puerto Plata. No sé qué tan altos son los edificios aquí, no conozco mucho de Puerto Plata, pero imagínense que ustedes están en un
cuarto piso, quinto piso, y ese edificio se encendió en llamas. Y usted está en el último piso. Y está encendido en llamas, la salida por donde usted iba a salir se quedó obstaculizada y no tiene manera de salir. Y el edificio ha comenzado a arder de tal modo que a metros del edificio se siente el calor. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que entran a la cocina y el horno está encendido y a metros de la estufa se siente ese calor. Bueno, imagínense que el edificio está tan encendido en llamas, que a cuadras, la cuadra siguiente siente el calor y el vapor que sale del fuego de ahí. Y usted está allá adentro. Y solamente usted está allá adentro. Y usted está desesperado tratando de salir. Y no logra salir. Y ahora por el calor, el sofoque del fuego y el humo ha comenzado a atontarlo el humo. Y ya quedó sin oxígeno. Y por la falta de oxígeno y por el gran calor que hace, usted cayó desmayado, perdió la conciencia y está en el piso tirado. Ahora imagínense que abajo hay un bombero que viene y hace lo siguiente. A la puerta del primer piso viene, ¡pum!, abre la puerta y dice, ¡ya baja! Eso fue una ayuda. Eso fue una ayudita. Bueno, la persona como que no reacciona, ya le abrimos la puerta de abajo. Ok, vamos a ponerle una escalera. A usted le pone una escalera, allá arriba, da justo en la ventana donde usted está desmayado en ese cuarto y le ponen ahí la escalera y le dicen, ok, baja. Óyeme, pero vamos a hacérselo más fácil todavía. Vamos a poner esos colchones grandes, inflables abajo. Él no va a tener ni siquiera que bajar. Simplemente ponerse en la ventana y ya, o sea, tírate y ya, eso es todo. ¿Saben lo que dice las Escrituras de nosotros? Que nuestra condición delante de Dios era tan mala, era tan débil, que nosotros no necesitábamos solamente de alguien que nos abriera la puerta, o que nos pusiera una escalera, o que nos pusiera algo para que nosotros hiciéramos algo. Las Escrituras dicen que nuestra condición era tal que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿Y saben qué? Entró un bombero en escena. Y vino Jesús y la gracia apareció. Y de repente, usted se encuentra tirado en el piso, fuera del edificio. Jesús lo ha cargado, lo sacó y usted despertó y ahora dice, ¿qué pasó? Jesús me salvó. Yo no podía y Él me salvó. Ahora, ¿saben qué? El Evangelio dice todavía algo más profundo que eso. Regresen al edificio de nuevo. Y ahora solamente ustedes no solamente perdieron la noción, no solamente perdieron el conocimiento, es que ahora su corazón ha parado de latir. Usted está clínicamente muerto. ¿Usted cree que necesita solamente un favor? Usted necesita salvación. Usted necesita rescate. Y las Escrituras dicen en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y saben lo que sucedió? Que entró nuestro bombero en acción. Apareció la gracia en Cristo. Y de repente nosotros abrimos los ojos en la calle y hacemos ¡ah! Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y alguien nos dice, tú estabas muerto, te dimos resucitación y tú estás vivo ya. Y usted comienza a preguntar, ¿y quién me sacó? ¿Y quién me sacó? Y ve que la gente comienza a bajar la cara y
No le contesta. Y usted sigue insistiendo, yo quiero darle las gracias. ¿Quién fue el héroe? Y alguien le dice, no podían salvarse los dos. O eras tú o era él. O eras tú o era él. Y eso hizo Jesús por nosotros. Cuando él fue a la cruz, él dijo, Padre, que sea yo. Que sea yo el que lleve la pena. Que sea yo que lleve la ira. Que sea yo quien lleve el dolor. Y nos salvó. Eso fue lo que vino a traer Jesús. Si tú viniste aquí simplemente a recibir algo de ayudita en tu vida, tienes un problema con una relación, tienes problemas con tus padres, tienes problemas económicos, quizás te podamos ayudar. Pero eso no es lo que prometemos aquí. Aquí lo que te decimos es, tú tienes un problema aún mayor. Tú no necesitas ayuda, tú necesitas salvación. Y la gracia apareció en carne y hueso en Jesús para lograr eso. Ahora, una cosa súper importante. A veces nosotros pensamos que la salvación en Jesús solamente se trata de me rescataron del infierno. Yo merecía el infierno, yo merecía la ira de Dios y Jesús me rescató, tomó mi lugar y me puso en su lugar, me dio su justicia y yo cuando me pueda presentar delante de Dios tengo mi pasaporte celestial. Y puedo decir, yo no voy al infierno, yo tengo mi pasaporte. Así que me dejan pasar al cielo. A veces nosotros pensamos que la salvación solo se trata de eso. Pero déjenme decirles de qué se trataba nuestra salvación. Versículo 14. Refiriéndose a ese Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que Jesús no solamente vino a darnos un pasaporte para que podamos llegar al cielo y evitar el infierno. Es que Jesús vino a salvarnos del pecado, de la condenación del pecado y del dominio del pecado. De tal modo que ahora, ¿se acuerdan el pueblo grande que había en Israel y que ahora nosotros fuimos conectados a él por Jesucristo? Ese pueblo no se trata de no ir al infierno. De lo que se trata ese pueblo es de un pueblo dedicado, celoso, intenso, diligente en hacer buenas obras. En vivir de tal forma que la palabra de Dios no sea blasfemada. En vivir de tal manera que los opositores sean avergonzados. En exhibir tal vida que el evangelio sea adornado. Así que, si tú crees que tú viniste a la iglesia o que la vida de iglesia solamente se trata de me salvaron del infierno, tú tienes solamente un pedazo del evangelio. El propósito completo de Cristo era yo salvo, yo libero, pero no solamente del infierno. Yo compré a un pueblo. Y escuchen esto importante. Hay veces que nosotros queremos animarnos a nosotros mismos a servir a Cristo y a vivir para Cristo por gratitud. Nosotros decimos, por todo lo que Cristo me ha dado, por todo lo que hizo por mí, por gracia, por gratitud a Él, yo voy a vivir entregado a Él. No, no es por gratitud. Tú deberías tener gratitud. Pero no fue por gratitud. Es que para eso fue que Él murió. Ese era el propósito. Tú no estás cumpliendo tu propósito como creyente solamente cuando tú dejas de ir al infierno por haber creído en Él. Tú cumples tu propósito como creyente cuando tú, por la gracia de Dios, comienzas a vivir la vida que debes de vivir. Y escuchen esto, mis amigos. Escuchen esto, mis hermanos. La gracia no se trata solamente de salvar.
La gracia se trata de transformarnos. Fíjense cómo dice en el versículo 12, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia no es solamente ese elemento que nosotros pensamos que sirve para resucitar al muerto. Es que la gracia funciona de la siguiente manera. Esta ilustración. ¿Ustedes se imaginan alguna vez a un pez en el mar? Y usted suponiendo que tenga la habilidad de hablar con los peces. Eso no pasa normalmente. Pero suponiendo que usted tenga el chance de dialogar con un pez. Y usted va y le dice al pez, loco, ¿qué se siente vivir mojado? Eso no es incómodo, porque mira, a veces cuando yo me mojo es incómodo si uno no se cambia rápido. Y el pez le va a decir, ¿qué? Mojado, ¿qué significa eso? ¿Sabe por qué? Porque ese es el ambiente en el que él vive. Para nosotros mojado no es nuestro ambiente y cuando nos mojamos entonces se siente raro. Los peces viven en el agua. ¿Saben qué, mis hermanos? Los creyentes viven en el océano de la gracia. Todo alrededor nuestro es gracia. Cuando usted se levanta, cuando usted va al baño, cuando usted se mueve hacia el trabajo, cuando usted tiene la capacidad de decir que no al pecado, cuando usted resiste, cuando usted tiene esperanza, cuando usted va y hace deporte y no peca, y cuando usted aguanta y aun cuando peca puede pedir perdón y llega a su casa y llega con esperanza y llega con ánimo. Todo ese día fue gracia. No crean que la gracia solamente fue el día en el que ustedes se salvaron. El creyente vive en un océano de gracia. Y esa gracia lo que hace con nuestra vida no es solamente salvarnos del infierno, es enseñarnos. Y ahí cuando habla de enseñar, la gracia enseña, nosotros tenemos en nuestra cabeza la imagen del maestro que viene y se para frente a una pizarra y nos dice, ok, señores, esto es lo que hay que hacer, copien lo que eso va para el examen. No, en aquel entonces no se enseñaba así. En aquel entonces, la palabra que aparece ahí viene de nuestra palabra pedagogo. Y la idea era una persona que era contratada por el amo de la casa para que esta persona cuidara y criara al muchacho. Así que esta persona no era simplemente un maestro, era alguien que vivía con ese muchacho todo el día y le enseñaba a vivir. Le enseñaba a leer, le enseñaba matemáticas, le enseñaba de ciencias, pero más que todo le ayudaba a vivir. Así que lo que está diciendo aquí es que la gracia nos ayuda a vivir, nos acompaña, es un coach para nosotros, un entrenador. ¿Y cómo nos entrena? De tres maneras, haciendo tres cosas que están en el texto. No voy a profundizar en ellas, pero solamente se las voy a mencionar. La primera, ¿cómo nos enseña la gracia? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. A lo primero que nos enseña la gracia es a decir que no. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es vivir como si Dios no existiera. En el Salmo 10 se habla de que dice el impío en su corazón, no hay Dios. Y más adelante en el Salmo es como si el impío estuviera diciendo, no hay Dios, pero si hay, Él no ve. O sea, puede ser que exista, pero Él no me está viendo. Y más adelante dice, pero si me está viendo, Él nos retribuirá. La idea es la siguiente, no hay Dios. Si hay, no ve. Y si ve, no va a hacer nada. ¿Y saben qué? Ese es el corazón de la impiedad. Nosotros vivir como si no existiera Dios. Y si existe, no está viendo. Y si está viendo, Él no va a hacer nada con esto. Yo te quiero preguntar a ti, en lo íntimo de tu habitación, en tu habitación, ¿hay Dios? ¿Tú vives consciente de que hay Dios? ¿Tú sabes que hay un Dios que ve y que va a retribuir por lo que tú estás haciendo?
en tu celular. ¿Saben qué? Hay Dios también. No solamente Google está registrando todo lo que ustedes hacen en su celular. Dios también está viendo y va a pagar. Entonces, ser impío, vivir impíamente, es aquel que vive como si no hubiera Dios y como si no hubiese retribución. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan consciente tú vives tu vida de que Dios está presente? ¿Qué tantas veces tú dejas de hacer algo porque tú dices, Dios está viendo y pagará? No es solamente, atiendan esto, a veces nosotros decimos, no, los cristianos no hacemos eso. ¿Y por qué tú no lo haces? No, porque los cristianos no hacemos eso. Es verdad, los cristianos no deberían hacer eso, pero algo más poderoso y más importante es que tú pienses, yo no haría eso porque mi Dios me está viendo ahora y yo lo desagradaría. Y lo mínimo que me pasaría es que Él me disciplinaría. O yo voy a hacer esta buena obra sin que nadie se entere, sin que nadie lo sepa, totalmente anónima. ¿Saben por qué? Porque hay Dios y ese Dios me está viendo y ese Dios va a pagarme. Y ese Dios me va a recompensar aunque nadie me vea. Pero también dice que no solamente a la impiedad, sino también a los deseos mundanos. Y los deseos mundanos son básicamente deseos por cosas que hay en el mundo que usted las ama demasiado. Entiéndase, poder, a usted le gusta el poder y no tienen que pensar en poder que usted va a llegar a ser presidente de la república. No. Ustedes saben que, chicas, una forma en la que se manifiesta el poder en ustedes es cuando ustedes se visten de tal forma y se ponen coquetas de tal forma que cuando ustedes lleguen a un sitio saben que tienen el poder de atraer las miradas hacia ustedes. Y que ustedes saben que si se comportan de cierta manera pueden mover la voluntad de un hombre o de otra persona. Eso es poder. Los hombres, su forma de manifestar poder es yo dije y aquí se cumplió. O yo tengo un amigo que es jefe del jefe y comenzamos a buscar que yo tengo un primo que está pegado y que a nosotros nos encantan las relaciones de poder. Pero si no es el poder, el placer. El placer Dios lo creó y nos diseñó a nosotros para disfrutar del placer. No fue el diablo que se inventó el placer, ¿ok? No fue el diablo, fue Dios. Y fue Dios quien diseñó nuestro cuerpo para que sea capaz de disfrutar el placer. Pero a veces lo amamos demasiado y lo probamos en una forma en la que Dios no lo ha diseñado o lo ha prohibido. Entonces, deseos mundanos es perseguir el placer de una forma que Dios no lo diseñó. El sexo, solo último, pero para el matrimonio. Entonces, cuando tú lo buscas fuera del matrimonio, tú no estás buscando algo malo. Pero a ti todavía no se te ha dado ese privilegio. Así que fíjense que no se trata de, ay, el sexo es malo. No, es buenísimo. Pero dentro de un patrón. Cuando tú lo buscas fuera de ese patrón, es un deseo mundano. Lo mismo pasa con las posesiones. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero sí. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia primero nos enseña a decir que no. A nosotros poder ver la impiedad en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos como si Dios no existiera. Y a organizar todas las cosas de este mundo, el placer, el poder, las posesiones y ponerlas en su justo lugar. No sustituir a Dios por ninguna de estas. Ahora, lo siguiente que hace la gracia es enseñarnos a decir que sí. Fíjense que dice ahí, negando, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ahora este es el sí, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para resumirlo, básicamente sobrio es tu relación contigo mismo, tu dominio propio. Tú tomas decisiones y tú no eres dominado por tus deseos ni por tus emociones. Tú puedes controlar la ira, tú puedes controlar la lujuria,
Tú lidias con tus deseos. Tú puedes lidiar con la pereza. Tú ahora no tienes ganas de trabajar, no tienes ganas de hacer la tarea, no tienes ganas de hacer tus compromisos, pero tú eres sobrio, te dominas a ti mismo y haces lo que debes hacer. La justicia, el vivir justo, es tratar a los demás como es justo que sean tratados. Es cuidar del pobre, es cuidar del débil, es no abusar de ellos, es buscar buenas relaciones personales. Y la piedad se trata de mi relación vertical con Dios. ¿Qué tanto tú buscas de Dios? No solamente, atiendan esto, no solamente es qué tantas cosas cristianas tú haces. Tú vienes a la iglesia, vienes a todo el culto de los jóvenes, vienes a los cultos de los domingos, vienes a las conferencias. No, yo no te estoy preguntando si tú haces todo eso. Mi pregunta es, en todas las mañanas ordinarias de tu vida, en el día a día, no hay evento, no hay culto, no hay nada. ¿Tú buscas a Dios? Sí, yo leo mi Biblia. Leer la Biblia no es buscar a Dios. Oigan esto, leer la Biblia no es buscar a Dios. Para ustedes encontrar a Dios necesitan leer la Biblia. Pero leer la Biblia, sí, voy a leer el Salmo de hoy. Eso no es buscar a Dios. Usted lo necesita para encontrar a Dios. Pero muchas veces simplemente vamos a la Biblia diciendo como, esto es lo que hacemos los cristianos. Terminé, check, soy buen cristiano. Y si añadido a eso, usted ora por un ratico, eso no es piedad. La real piedad es vivir delante de ese Dios y es anhelarlo y desearlo más que cualquier otra cosa. Y ¿saben qué? A veces la piedad solamente necesita un versículo, una verdad bíblica para quedarse embelesado viendo a ese Dios. Así que la gracia no solamente se trata de salvarnos del infierno, se trata de entrenarnos a vivir ahora, diciendo que no, diciendo que sí y aguardando, esperando. Y este es mi último punto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo aquí? La gracia nos entrena para nosotros mantenernos esperando la manifestación, la segunda manifestación de Cristo. Pero fíjense esto, si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Cristo viene de nuevo? La mayoría de los que estamos en contexto de iglesia vamos a decir, sí, Él viene. ¿Y tú lo estás esperando? Sí, yo estoy esperando, o sea, Él va a aparecer en algún momento. 1000 años antes, 1000 años después, no importa, pero Él va a aparecer. Atiendan esto. Esa no es la forma de esperar de la gracia. Déjeme mostrarle esto. Hay diferentes maneras en las que usted puede esperar algo. Por ejemplo, cuando ustedes van al doctor, yo no sé si aquí pasa, pero ir al doctor en Santo Domingo, eso es lo peor que a usted le pueda pasar en su día. Usted va a ir y se va a sentar por más de 3 horas en un consultorio ahí a esperar. Por eso le llaman paciente, porque usted tiene que esperar pacientemente afuera y estar ahí esperando hasta que finalmente el doctor le hace pasar, le hace 2 preguntas, le escribe algo, ni siquiera lo ve bien y usted salió en 5 minutos. Y después le dice, y te tengo que ver en 10 días. De nuevo a 10 días en esto. Fíjense esto, cuando ustedes están en el doctor, ustedes están esperando, pero su espera no tiene nada que ver con lo que van a hacer. Ustedes están en el celular, están buscando cosas, se están acomodando, leen, lo que pueden dormir un chin, duermen un chin, pero su espera no tiene nada que ver con lo que ustedes están esperando. Ahora, por el otro lado, imagínense a un atleta que está pronto a competir. Él está esperando. Imagínense a un nadador. Va a nadar a 100 metros libres. Y él está a la espera de empezar esa carrera. ¿Saben lo que él va a estar haciendo? Todo lo que él esté haciendo, esperando para esa carrera, tiene que ver con esa carrera. Él va a estar relajando los músculos,
va a comenzar a estirarse para que no le dé un calambre. Algunos nadadores o atletas se ponen música simplemente para enfocarse y comenzar a repetir dentro de su cabeza qué es lo que tiene que hacer, cómo se tira, cómo baja, qué va a hacer, dónde va a comenzar a hacer la brazada. Y comienzan a repasarlo todo en su cabeza. ¿De qué se trata ese momento? Ningún atleta en su sano juicio en ese momento va a decir, ¿tú me puedes dar un poco de mangú y salami? No va a comer mangú y salami porque se va a memar, no va a poder, le va a dar un paro en lo que él nada. Así que él va a ir ligero, él va a tratar de tener su estómago vacío, pero no tan vacío como para que le dé un desmayo en el cosa. Así que él horas antes desayunó lo apropiado. Y él está cada cosa calculándola, pensándola. Dentro de poco yo voy a competir. Esto que yo estoy haciendo ahora, ¿tiene que ver con mi competencia? ¿Ayuda a mi competencia? ¿Ayuda con mi evento? ¿O puede ser un obstáculo para yo ganar? ¿Saben lo que hace la gracia de Dios en nosotros? Nos tiene que llevar a aguardar, a esperar a Jesucristo de ese modo. Todo lo que yo hago en esta vida se trata de que Él viene. Y cuando Él venga, yo quiero estar completamente preparado. Y yo quiero estar totalmente listo. Si yo estoy salvo en Cristo, no es porque yo esté dudando de mi salvación. No, es que yo quiero haber obrado de tal forma que cuando Él llegue, Él me recompense en grande. Y yo no quiero hacer nada en esta vida que me distorsione mi espera. Así que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú estás esperando la venida de Cristo? Tu día a día, de ama de casa, de estudiante, de trabajador, de dueño de empresa, ¿qué muestra? ¿Que tú estás esperando a Cristo? ¿Que tú estás aguardando por Él? ¿Que tú estás haciendo cosas así de este mundo que hay que hacer ahora? Que no son malas. Son incluso buenas obras que ustedes pueden hacer. Atiendan, los estudiantes, ustedes pueden decir, y si el Señor regresa, entonces yo perdí este año. Vayan al colegio, ¿saben cómo? Vayan al colegio diciendo, yo estoy yendo al colegio, no solamente para pasar este año escolar, para pasar el siguiente año escolar, para ver si yo voy a la universidad, para ver si consigo un trabajo, para ver si tengo una mejor vida. No, vayan al colegio el lunes con esta mentalidad. En el colegio a mí se me va a hablar acerca de la creación. Por lo tanto, se va a hablar de mi creador. Y yo quiero conocer de mi creador. Y además de eso me van a decir que hay cosas que no funcionan bien en este mundo. Y mi creador las resolvió en Cristo. O las resolvió en la cruz o la va a resolver cuando aparezca de nuevo. Así que yo me voy a ir preparando. Voy a ir aprendiendo cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades para yo hacer muchas obras de bien en este mundo. Aun cuando yo llego en el colegio, hay gente que va a tener necesidad. Hay gente que va a necesitar ser ayudada. ¿A quién yo puedo ayudar? ¿A quién yo puedo atender hoy? Porque ¿saben qué? Si ustedes han disfrutado de la gracia de Dios en Cristo, Cristo los compró con sangre para que ustedes sean celosos, intensos, dedicados en hacer buenas obras. Las buenas obras no se tratan de, en la iglesia hay alguien que tiene una organización que de vez en cuando hace un operativo médico. Entonces usted dice, esa es mi buena obra del mes. Eso no es buena, eso es una buena obra, pero no es ese tipo de buena obra de la que se refiere Pablo. Es vivir todos los días sobria, justa y piadosamente. Viviendo una vida ordinaria. ¿Y saben qué? Vivir una vida ordinaria, usted no tiene que ser famoso, no se tiene que parar aquí, no tiene que hablar, no tiene que escribir blogs, no tiene que tener muchos followers en ninguna redes sociales, no tiene que ser influencer, no tiene que ser nada de eso. Puede ser una ama de casa en el anonimato. Y si usted es fiel, siendo sobria, justa y piadosa, ¿sabe qué? Nuestro Dios está agradado con usted. Y usted se está adornando la doctrina de Cristo. Entonces para eso fue que Cristo
fue a la cruz. No solamente para librarnos del infierno, sino para comprarnos, para hacernos suyos y nosotros vivir una vida dedicada a manifestar la gracia que nosotros hemos recibido y a darle a otros de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Así que mis hermanos, yo quisiera que ustedes pensaran en esto ahora. ¿De qué se trata tu vida cristiana? No se trata solamente de ser salvo del infierno. De eso no se trata la gracia. La gracia se trata de tú vivir esta vida en el poder de Cristo, bajo la gracia de Cristo, en la confianza en Cristo, para decirle que no a la impiedad y a los esperar. Ustedes, algunos que sí a la sobriedad, a la justicia y a la piedad, y para esperar. Ustedes alguna vez han visto cuando hay un drama en una película, posiblemente en Avengers, cuando Tony y le iba a dar al puño y ustedes se quedan esperando qué va a pasar. Si Tony cierra la mano y usted se echa para adelante en el asiento, ¿saben qué? La gracia debería afectarnos de tal modo en nuestra vida que el evento que nosotros estemos hacia adelante, así esperando, y diciendo a la gente, espérate, ahora no, es la llegada de Jesucristo de nuevo. Y que esa llegada afecte mi día de hoy. Y si al final del día, usted llega al final del día y dice, oye, no fue hoy, quizás sea mañana. Y si no es mañana, yo voy a vivir como si fuera mañana. Bueno, tampoco fue mañana. Quizás sea dentro de 10 años, 50 años, 100 años, yo no sé. Pero si Él no llega, usted va. Así que prepárese. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos ponernos delante de ti y suplicarte, rogarte, Padre, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a vivir una vida que adorne tu evangelio, que adorne la doctrina. Líbranos, Señor, de ser vergüenza para tu evangelio. Líbranos de vivir vidas acomodadas de tal modo que pensemos que solamente se trata de salvarnos del infierno allá muy lejos, sino que hoy, Señor, nosotros le digamos que no a la impiedad, hoy le digamos que sí a la piedad, y hoy, Señor, vivamos recordando que tú vienes y que tú vas a retribuir al malo con juicio y condenación, al bueno con gloria y con honra. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.